Hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, los ingenieros y científicos alemanes investigaron proyectos cada vez más avanzados, y en ocasiones extravagantes, en un vano intento de detener el inexorable avance de las fuerzas aliadas. Durante este período se produjeron prototipos de helicópteros de combate y transporte de carga, avanzados, de ala delta, de gran altitud, aviones de combate y bombarderos de alto rendimiento y misiles tierra-aire. Algunos proyectos aún en sus primeras etapas, cuando terminó la guerra, sonaban más a ciencia ficción e incluían armas de energía dirigida destinadas a destruir o desactivar los bombarderos enemigos. Sin embargo, a medida que la situación en el Tercer Reich se volvió más desesperada, parte de esta investigación se trasladó a áreas esotéricas e incluso ocultas. En particular, las SS participaron en proyectos que aún están envueltos en misterio. Uno de estos proyectos fue supervisado por Hans Kammler, un general e ingeniero de las SS que se convirtió durante un tiempo en uno de los hombres más poderosos de la Alemania de Hitler y uno de los hombres más buscados de Europa. La naturaleza precisa del trabajo en el que estuvo involucrado hacia el final de la guerra ha provocado una intensa especulación con sugerencias que van desde el desarrollo de armas nucleares hasta el diseño y fabricación de un Vimana. Sea lo que sea en lo que estaba trabajando, Kammler desapareció en mayo de 1945 y hubo al menos 3 relatos contradictorios y conflictivos de su muerte y su cuerpo nunca fue encontrado. Pero no es solo esa desaparición a la que se refiere el título de este artículo. Una de las cosas más intrigantes de Hans Kammler es la forma en que su nombre también desapareció del registro histórico. Kammler es casi único entre los hombres del Reich de alto nivel, y particularmente entre los cercanos a Himmler, porque lo encontrará casi completamente ausente de la plétora de libros y artículos escritos sobre la Alemania nacionalsocialista que aparecieron después de la guerra y que apenas fue mencionado durante los juicios de Nuremberg. Incluso ahora, muchas personas que están familiarizadas con la historia de la Alemania nazi desconocen a Kammler. Así que aquí tenemos 3 misterios por el precio de uno. ¿Quién fue el Obergruppenführer general Dr. Ingeniero Hans Friedrich Karl Franz Kammler? ¿Por qué ha desaparecido de la mayoría de los relatos históricos de la Segunda Guerra Mundial y qué estaba haciendo precisamente en las montañas de la Baja Silesia en 1944 al 45? Solo los hechos. Hans Friedrich Karl Franz Kammler nació el 26 de agosto de 1901 en la ciudad industrial de Stettin en la provincia prusiana de Pommern en la costa báltica. Después de la Segunda Guerra Mundial, la mayor parte de Pommern fue cedida a Polonia y Stettin se convirtió en Szczecin. Kammler era un ardiente nacionalista, pero era demasiado joven para servir durante la Primera Guerra Mundial, aunque inmediatamente después de la guerra se ofreció como voluntario para el servicio primero con un regimiento de Hussar y luego con el Großwacht-Freikorps. En 1919 Kammler comenzó sus estudios, que le llevarían a obtener una diploma en ingeniería civil en 1923. En 1924 se incorporó al servicio civil prusiano y se involucró en varios proyectos de construcción en Alemania Oriental y Berlín. Kammler rápidamente demostró su habilidad como gerente de proyectos que se ocupaba de proyectos complejos de ingeniería civil y en 1928 fue nombrado Regierungsbaumeister, maestro constructor del gobierno. Kammler parecía dispuesto a una carrera exitosa en la administración pública, pero luego, en 1931, fue nombrado consultor del Ingenieurtechnischen Abteilung, Departamento de Ingeniería y Técnico, del partido nazi en la región del Gran Berlín. En 1931, el NSDAP, partido nazi, estaba en camino de dominar la escena política alemana, lo que llevaría a Hitler a convertirse en canciller en 1933. Para un joven ambicioso, una asociación con el creciente poder del partido nazi podría proporcionar un impulso significativo de la carrera. El 1 de marzo de 1932, Kammler se unió al Partido Nacional Socialista. Más tarde, ese mismo mes, la Academia Técnica de Hannover le otorgó formalmente el título de doctor en ingeniería, doctor ingeniero. Durante 1932 y principios de 1933 se involucró cada vez más con el Partido Nacional Socialista como organizador y administrador de proyectos de construcción y, a principios de 1933, se convirtió en miembro de la junta directiva de la Heimatgemeinnützige Bau, un Siedlungsbau, patria cooperativa de construcción y vivienda. El 20 de mayo de 1933, Kammler se unió a las SS con el rango de Untersturmführer, el rango más bajo para un oficial comisionado en esa organización y aproximadamente equivalente a teniente.
Unirse a las SS como oficial subalterno puede parecer un movimiento extraño para un ingeniero civil ambicioso y gerente de proyectos, pero en realidad tenía mucho sentido en el mundo revuelto de la Alemania de Hitler. Las SS de Himmler se estaban volviendo cada vez más poderosas y, aunque era una organización principalmente paramilitar, también participaba en proyectos ambientales y de ingeniería civil en los que la experiencia de Kammler resultó muy útil. Kammler sirvió en grupos patrocinados por las SS como la Asociación de Asentamientos y Jardines del Reich, el Grupo de Asentamientos Agrícolas y la Oficina de Planificación Ambiental del Reich. El entusiasmo y la energía de Kammler fueron tan apreciados por las SS como lo habían sido en el servicio civil y en junio de 1939 había sido ascendido varias veces al rango de Obersturmbannführer, teniente coronel, además de ser nombrado profesor de estudios ideológicos en la Escuela de Policía de las SS de Berlín. Tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Kammler se transfirió al servicio activo con las Waffen-SS en abril de 1940, donde se convirtió en comandante de Amt III, construcción, y fue ascendido una vez más, esta vez a Standartenführer, coronel. En junio de 1941, Kammler fue nombrado comandante de Amtsgruppe C, construcción, fue ascendido una vez más, esta vez a Oberführer, general de brigada, y su carrera en las SS lo llevó en una dirección mucho más eficaz al asumir la responsabilidad de la construcción y ampliación de campos de concentración. Su éxito en estos trabajos lo llevó a su nombramiento para supervisar una serie de proyectos de construcción críticos, incluida la construcción de instalaciones subterráneas para cohetes B-2 en Nordhausen en Turingia, una de las fábricas subterráneas más grandes jamás construidas, y la construcción de una fábrica subterránea para la producción de aviones a reacción M262 cerca de Mauthausen. En 1944, Kammler también heredó de Albert Speer la responsabilidad de uno de los proyectos nazis más misteriosos de la Segunda Guerra Mundial, Projekt Riese, gigante, que implicó la construcción de varios complejos subterráneos masivos en las montañas de la Baja Silesia. El rápido ascenso de Kammler en las SS se volvió meteórico y en marzo de 1945 fue ascendido a Obergruppenführer. Un general de Waffen-SS, fue la única persona ascendida a este rango en ese año. También había sido galardonado con una serie de medallas que culminaron con la Cruz de Caballeros de la Cruz al Mérito de Guerra con Espadas, Ritterkreuz des Kriegsverdienstkreuz Schmidt-Schwertern, el premio nacional socialista más alto para soldados no combatientes, en 1945. Al final de la guerra, Kammler fue responsable para una serie de proyectos críticos, muchos de los cuales involucraron el uso de trabajo forzoso y obra de prisioneros de guerra. En un momento se estimó que Kammler era directamente responsable de más de 4 millones de personas dentro del Tercer Reich. Su uso extensivo de prisioneros de guerra y trabajadores judíos en proyectos de construcción sin métodos saludables, significó que los aliados lo identificaran como uno de los criminales de guerra alemanes más buscados. Lo que le sucedió exactamente a Kammler al final de la Segunda Guerra Mundial todavía no está claro. Teorías. La teoría más popular sobre Hans Kammler es que no murió al final de la Segunda Guerra Mundial, sino que los aliados se lo llevaron como parte de la Operación Paperclip. La Operación Paperclip fue una operación oficial en la que los servicios de inteligencia estadounidenses y británicos seleccionaron destacados científicos e ingenieros nazis por su contribución potencial a los proyectos de posguerra. Probablemente las personas más conocidas involucradas en Paperclip fueron el Dr. Werner von Braun y el Dr. Walter Robert Dornberger, ambos involucrados en el programa de desarrollo alemán B-2. Después del final de la guerra, ambos fueron llevados a Estados Unidos para continuar su trabajo en cohetería. Dornberger finalmente se convirtió en vicepresidente de Bell Aircraft Corporation y von Braun terminó su carrera como administrador adjunto de planificación en la NASA. Von Braun también fue un Sturmbannführer, mayor, en las SS, lo que no resultó ningún impedimento para su posterior carrera en los Estados Unidos hacia el final de la Segunda Guerra Mundial. A muchas personas les gusta imaginar que Kammler fue capturado por los aliados y se le dio una nueva identidad bajo la Operación Paperclip. También sugieren que esta es la razón por la que el nombre de Kammler desapareció de las listas de los más buscados tan rápidamente y por qué no aparece en el papeleo de la posguerra, pero esto realmente no tiene ningún sentido práctico. Los destinatarios de Paperclip eran científicos e ingenieros con conocimientos teóricos y prácticos de las nuevas tecnologías.
Kammler era simplemente un gerente de proyectos brutalmente eficiente con conocimiento y experiencia en ingeniería civil y es muy difícil ver por qué esto habría sido de suficiente valor en el mundo de la posguerra como para pasar por alto su participación en un gran número de muertes y ejecuciones. Incluso su participación en el misterioso Project Riese y Project Kronos, de los cuales hablaré más adelante, solo habría sido como administrador, no como científico. Sin embargo, también se ha sugerido que Kammler tuvo acceso a documentos relacionados con la investigación secreta de las SS y que pudo haberlos intercambiado con los aliados por su libertad. Nuevamente, no estoy convencido. Una vez que los aliados tuvieran los documentos, Kammler no habría tenido más valor para ellos. La idea de que Kammler tuvo al menos algunos tratos con los aliados ha sido objeto de numerosas afirmaciones, contrademandas y revelaciones asombrosas. Pero hasta ahora, nadie ha presentado nada que me convenza de que Kammler fue parte de la operación Paperclip o cualquier operación similar que lo llevó a trabajar o incluso a negociar directamente con los aliados. A primera vista, el testimonio jurado proporcionado por el SS Oberstscharführer Kurt Preuck en 1948 parece confirmar sin duda que Kammler se suicidó el 9 de mayo de 1945. Preuck era un conductor del séquito de Kammler y lo conocía bien. Cuando presentó su declaración jurada en 1948, Preuck afirmó que había estado presente el 9 de mayo de 1945 cuando Kammler se pegó un tiro durante una pausa en el viaje desde Praga. Sin embargo, en otra declaración jurada de Preuck hecha en 1959 como parte de un caso de beneficios por muerte, afirmó que la muerte de Kammler había ocurrido alrededor del 10 de mayo de 1945 y que no estaba seguro de la causa de la muerte. La situación se hizo aún menos clara cuando en 1965 Heinz Seuner, un ex-SS Obersturmführer y otro conductor en el séquito de Kammler, afirmó haber estado presente cuando Kammler murió y declaró que su muerte ocurrió el 7 de mayo de 1945 y que Kammler se suicidó por ingerir cianuro. En 2012, investigadores alemanes que utilizaron registros gubernamentales descubrieron más información fascinante sobre Kammler, su presunta muerte y los conductores de su séquito. Parece que en el grupo de Kammler había un tercer conductor y uno de los ayudantes en servicio más antiguos de Kammler, Oberstscharführer Friedrich Baum, de 35 años. Sin embargo, Baum había resultado gravemente herido mientras conducía uno de los coches del Estado Mayor de Kammler cuando estalló el levantamiento partidista en Praga el 6 de mayo de 1945. Entrevistado después de la guerra, Heinz Seuner afirmó que estaba presente cuando el coche fue atacado, aunque Kammler no lo estaba, y describió cómo Baum recibió un disparo en la rodilla izquierda mientras conducía, lo que significa que no pudo usar el acelerador. Seuner pudo alcanzar con su propia pierna izquierda y accionar el acelerador mientras Baum conducía el auto hacia un lugar seguro. Seuner fue a explicar que Baum fue llevado al hospital en Praga, pero luego fue asesinado por partisanos cuando el hospital fue invadido unos días después. Sin embargo, los registros muestran que el 23 de mayo de 1945, un Oberfeldwebel, sargento, Friedrich Baum del ejército de 35 años del Berlin Motor Pool, fue ingresado en un hospital improvisado en la ciudad junto al lago de Munden en la Baja Austria. Los registros del hospital muestran que Baum había sido herido en la rodilla en Praga el 4 de mayo, pero que su pierna se había infectado durante el largo viaje a Austria. Su pierna fue amputada en el hospital, pero murió allí el 29 de mayo y fue enterrado en la tumba número 112 en el cementerio militar cercano. Hay varios problemas con esta historia. Primero, el Oberfeldwebel Friedrich Baum del Berlin Motor Pool no existe según los registros del ejército alemán. Dada la fecha y el lugar de la herida de Baum, parece muy probable que en realidad se tratara del Oberstscharführer Friedrich Baum de las SS. Ciertamente, era muy común que las tropas de las SS al final de la guerra adoptaran una identificación del ejército para evitar arrestos, encarcelamientos y represalias. Sin embargo, la herida en la pierna de Baum también es un problema. Los relatos de Praga son muy claros de que Baum fue herido en la rodilla izquierda. Pero los registros del hospital de Gmunden indican que la rodilla derecha de Oberfeldwebel Baum resultó herida y que posteriormente le amputaron la pierna derecha. Las cosas se confundieron aún más en 1967 cuando la Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Comisión Alemana de Tumbas de Guerra, revisó el cementerio militar en Gmunden como parte de una revisión nacional y consolidación de tumbas de guerra. El plan era erigir marcadores uniformes en las tumbas y consolidar los numerosos cementerios pequeños en parcelas más grandes.
Cuando se abrió la tumba No. 112 para exhumar el cuerpo de Baum, se encontró que estaba vacía. Cuando el cementerio se volvió a dedicar en 1987, el marcador sobre la tumba 112 decía Infeld. Friedrich Baum, 21 de junio de 1906, 29 de mayo de 1945. El ímetro significa in memoriam y generalmente se usa en una tumba que está pensada como un memorial, pero en la que el cuerpo no está realmente presente. El misterio que rodea la identidad y muerte de Friedrich Baum ha generado especulaciones de que Kammler había adoptado los papeles y la identidad de su conductor muerto, que los registros hospitalarios de su herida y muerte fueron falsificados y que escapó de Gmunden adoptando otra identidad falsa. También ha habido informes de avistamientos de Kammler en Argentina después de la guerra y sugerencias de que en realidad se rindió a las fuerzas estadounidenses mucho más tarde de la fecha de su supuesta muerte, aunque ninguno de estos ha sido confirmado. ¿Qué fue Project Riese? Project Riese es uno de los proyectos más misteriosos emprendidos por el Tercer Reich durante la Segunda Guerra Mundial, principalmente porque, aunque sabemos bastante sobre lo que se tramaba, no tenemos idea de por qué se hizo. El proyecto comenzó en septiembre de 1943 bajo el control de Albert Speer, ministro de Armamento y Producción. Sin embargo, en abril de 1944 Hitler expresó su decepción por el lento avance del proyecto y el control fue entregado a las SS y Hans Kammler, sin duda debido a su anterior éxito en la construcción de gigantes fábricas subterráneas. El proyecto involucró al menos 7 grandes complejos subterráneos conectados en las montañas Sowie, Orul, en lo que entonces era la Baja Silesia en Alemania, pero que se convirtió en territorio polaco después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora no tenemos idea de la escala completa de Project Riese porque muchos túneles están bloqueados por escombros o son inaccesibles debido a las inundaciones y muchos de los registros originales fueron destruidos durante la guerra. Un mensaje que sobrevivió en 1944 de Hitler a Albert Speer ciertamente parece implicar que el complejo era mucho más grande que las áreas que se han descubierto hasta ahora. Sin embargo, sabemos que el proyecto involucró muchos miles de metros de túneles y una serie de grandes áreas abiertas de más de 6.000 metros. Parte del trabajo de construcción parece sacado de una novela de ciencia ficción. Por ejemplo, en Schloss Fürstenstein en la ciudad de Waldenburg, ahora Castillo Xi en la ciudad de Wawrzych, sabemos que se construyeron al menos 2 niveles de cámaras subterráneas y túneles. El primer nivel estaba a 15 metros bajo tierra y se accede a él desde un hueco de ascensor oculto en el castillo. El segundo nivel estaba a 53 metros bajo tierra y se accede a él por otro hueco de ascensor oculto a 15 metros bajo el patio del castillo. Se cree que hay otros niveles más profundos, pero el acceso está bloqueado por escombros e inundaciones y estos no se han explorado completamente. El 75% de todas las áreas subterráneas aquí están reforzadas con concreto y el trabajo fue tan extenso que se instaló un campo de concentración junto al castillo en 1944 solo para proporcionar trabajadores para esta construcción. Y este fue solo uno de los 7 sitios subterráneos, la mayoría ubicados en un área de alrededor de 20 kilómetros cuadrados. Uno de los más grandes, en Wolfsberg, ahora Udars, tenía más de 3 kilómetros de túneles que conocemos, y probablemente muchos más, ya que este complejo ahora está en gran parte inundado. Intentemos poner todo este trabajo de construcción en contexto. En abril de 1944, cuando Kammler asumió la responsabilidad de Project Riese, estaba claro para la mayoría de la gente que Alemania no podía ganar la guerra. Los rusos avanzaban inexorablemente por el este, los aliados habían invadido el norte de África y Sicilia y avanzaban a través de Italia, Italia se había rendido a los aliados y los bombarderos británicos y estadounidenses estaban destruyendo las ciudades y la capacidad industrial alemanas. Lo más urgente es que se esperaba de forma inminente una invasión aliada de Francia. Alemania tenía una necesidad desesperada de refuerzo de hormigón y acero para construir defensas en la costa francesa y en otros lugares y para crear refugios antiaéreos en Alemania. Y, sin embargo, una gran proporción de este precioso acero y hormigón se desvió para construir estos complejos subterráneos. Algunas estimaciones sugieren que tanto del 40% de la producción alemana total de hormigón y acero de refuerzo en 1944 se utilizó en Project Riese. ¿Por qué? ¿Cuál fue el propósito del Project Riese que lo hizo más importante que construir defensas para evitar la esperada invasión aliada de Francia? La respuesta es que simplemente no lo sabemos.
Sobreviven algunos registros alemanes relacionados con la construcción de este proyecto, pero ninguno que identifique su propósito previsto. Se ha sugerido que se planeó que fuera un enorme complejo de mando desde donde Hitler y el ejército alemán pudieran dirigir la guerra de manera segura. O que iban a ser fábricas de armamento subterráneas a salvo de los bombardeos aliados. Puede que hayan sido ambos. O ninguno. Nunca lo sabremos con certeza y Projekt Riese fue invadido por las fuerzas rusas en 1945 antes de que se completara y antes de que pudiera entrar en funcionamiento. Inevitablemente, ha habido una gran cantidad de especulaciones sobre el propósito previsto de Projekt Riese. Esto ha incluido las sugerencias de que sería el lugar para la investigación y el desarrollo de armas maravillosas alemanas, incluidas armas químicas, biológicas y nucleares, desarrollos del programa B2 o una instalación de producción para aviones muy avanzados. También se ha sugerido que el complejo se utilizaría en parte para almacenar arte y tesoros obtenidos por los nazis de museos, colecciones privadas, bancos y archivos de Europa. Hay rumores persistentes de que la legendaria sala de ámbar, robada por los alemanes del Palacio de Catalina de Tsarskoye Selo cerca de San Petersburgo durante la Segunda Guerra Mundial y que nunca se recuperó, estaba escondida en algún lugar del complejo. También hay historias locales de que un tren cargado de oro nazi desapareció en algún lugar de las montañas Búho en mayo de 1945 y que presumiblemente esto también estaba oculto dentro del complejo. En agosto de 2015, dos buscadores de tesoros, Piotr Koper y Andreas Richter, afirmaron haber localizado un tren en un túnel no descubierto anteriormente dentro del complejo Projekt Riese. Sin embargo, las autoridades polacas se apresuraron a cerrar el sitio y, hasta el momento, no se ha hecho ningún intento de excavar para descubrir si el tren realmente existe y averiguar qué contiene. Pero si no tenemos evidencia formal sobre el propósito de Projekt Riese, tenemos algunas pistas tentadoras sobre un complejo cercano que entró en funcionamiento durante la Segunda Guerra Mundial. El complejo de la mina Wenceslao cerca de la aldea de Ludwigsdorf en la Baja Silesia, Alemania, ahora Ludwikowice en Polonia, estaba cerca de los diversos complejos de Projekt Riese. La mina en sí, había sido abandonada antes de 1939, pero durante la guerra, Nobel Dynamit AG operó una planta de fabricación de municiones cerca de la cabeza del carril instalada originalmente para dar servicio a la mina. Sin embargo, durante la guerra, los túneles subterráneos de la mina se reabrieron y ampliaron para formar parte de Complex Milkow, uno de los sitios de Projekt Riese. Al igual que con el resto de Projekt Riese, no sabemos el propósito de Complex Milkow, pero en 1997 Igor Witkowski, un investigador e historiador polaco, afirmó haber encontrado evidencia de que esta era la ubicación final de un misterioso proyecto de investigación del Tercer Reich conocido de diversas formas. Como Der Glocke, La Campana, y Projekt Kronos. Witkowski inicialmente usó documentos del interrogatorio del ex-SS Obergruppenführer Jacob Sporrenberg después de la guerra para averiguar más sobre estos experimentos que involucraban un dispositivo de 14 pies de altura con forma de campana que usaba grandes cantidades de energía eléctrica y brillaba de color azul-violeta cuando se operaba por períodos cortos. Sporrenberg no era un científico y no parecía tener claro cuál era el propósito final de la campana, pero se afirmó que los técnicos se enfermaron, o posiblemente incluso murieron, en las cercanías del dispositivo cuando se activó. Se dijo que el líder científico del proyecto era el profesor Walter Gerlach, quien también participó en el programa nuclear nazi, lo que ha llevado a la especulación de que el Bell era algún tipo de dispositivo nuclear. De los documentos sobrevivientes sabemos que este proyecto fue clasificado como Kriegsentscheidend decisivo para el resultado de la guerra, en 1942, la clasificación más alta de secreto y prioridad de financiamiento en la Alemania nazi. A partir de julio de 1944, la administración de este proyecto se convirtió en una de las responsabilidades clave de Hans Kammler. El proyecto Bell se ubicó originalmente en Berlín antes de ser trasladado a Breslau en 1943 y luego a Schloss-Fürstenstein en noviembre de 1944. En diciembre de 1944, el Bell se trasladó a Complex Milkow dentro de las obras ampliadas de la mina Wenceslas. Cuando la guerra llegó a su fin y los rusos se acercaron a la mina, Bell y algunos de los científicos involucrados en el proyecto fueron supuestamente trasladados a Argentina, donde, recuerde, también ha habido supuestos avistamientos de Hans Kammler en la posguerra. En un avión de transporte pesado Junkers 390 de 6 motores.
Esto pareció confirmarse cuando un informe del Ministerio de Economía argentino de 1945 fue desclasificado en 1993 y se refería a un equipo que podría haber sido el Bell, descargado en Argentina desde un avión alemán multimotor en mayo de 1945. La información descubierta por Witkowski fue interesante, pero hizo una serie de deducciones basadas en su investigación que parecían aumentar la credibilidad. Primero, afirmó que algunas de las estructuras que quedaron en el sitio de la mina Wenceslas a fines de la década de 1990 proporcionaron evidencia de que la investigación había estado trabajando para el desarrollo de una aeronave circular utilizando alguna forma de unidad antigravedad, en efecto, un platillo volador. Luego continuó sugiriendo que la campana era un modelo de propulsor, un intento de fabricar algún tipo de máquina de viaje en el tiempo, principalmente deducido del nombre Project Cronos. Cronos, es un dios griego y padre de Zeus. En la mitología romana se convirtió en Saturno y el dios del tiempo. La idea del platillo volante fue retomada por el autor británico y periodista de aviación Nick Cock en su libro The Hunt for Zero Point en 2002. Visitó la mina Wenceslas con Witkowski y concluyó de manera un tanto extraña que una extraña estructura circular de hormigón conocida como Engel Flytrap era parte de una especie de plataforma de prueba para una nave voladora circular. El sitio de la mina Wenceslao todavía existe, aunque está oficialmente cerrado y prohibido debido a la presencia de trabajos subterráneos inestables. Hay muchas historias de personas, tanto locales como extranjeros, que han ido allí a explorar y han sido advertidas o amenazadas por varias personas. Algunas personas informan haber sido arrestadas por la policía, seguidas e incluso haber recibido amenazas por escrito después de una visita al lugar. También hay rumores locales de que, después del final de la guerra, extraños a los que a veces se hace referencia como guardianes compraron propiedades en la zona y que estas personas son en realidad agentes cuyo propósito es vigilar los secretos de este complejo. A pesar de esto, visité la mina Wenceslao en 2011 como parte de un recorrido en motocicleta por Europa del Este. No fue fácil de encontrar, y cuando finalmente lo hice, la mayoría de las posibles entradas estaban bloqueadas por barreras que indicaban que la entrada estaba prohibida. Sin embargo, pude encontrar una pista estrecha a través del bosque en la que monté mi bicicleta hasta el centro del área de la cabecera del complejo. Ciertamente era un lugar fascinante con rastros de redes de camuflaje podridas aún visibles en los árboles en lo alto y un motor de maniobras alemán oxidado, aparentemente abandonado desde 1945, todavía sentado en un apartadero. Las pesadas puertas de acero de las áreas seguras para almacenar municiones antes de cargarlas en los trenes todavía están en su lugar, al igual que muchas estructuras de concreto que no pude identificar. Sin embargo, mi principal objetivo era visitar al misterioso Enge mencionado en The Hunt for Zero Point. Todavía estaba allí, aunque me temo que no era muy misterioso. Es claramente la base de hormigón de una torre de refrigeración, el tipo de estructura asociada con una central eléctrica bastante grande. Los extraños conductos de hormigón también discutidos por Nick Cock todavía están allí, y están igualmente destinados a enrutar cables eléctricos pesados desde la central eléctrica. Entonces, lo siento, no hay evidencia de ovnis nazis. Pero mucho más interesante, clara evidencia de la existencia de una central eléctrica. Lo que al menos proporciona alguna evidencia indirecta y circunstancial de la presencia de algo que necesitaba mucha energía eléctrica, como se decía que había hecho el experimento de Bell, se afirma que el Enge está directamente encima de la cámara subterránea donde se encontraba Bell. Por cierto, mientras estuve allí nadie intentó amenazarme o decirme que me fuera. De hecho, nadie me prestó atención en absoluto. También observo después de la investigación para este artículo que ahora parece haber un museo en el sitio, con el Enge en su estacionamiento, por lo que no parece que los misteriosos guardianes estén haciendo su trabajo demasiado bien hoy en día. El área densamente boscosa que rodea el complejo de la mina estaba llena de estructuras de concreto abandonadas y semiabandonadas cuando lo visité en 2011. Hay evidencia suficiente para sugerir que algo muy interesante estaba sucediendo en el complejo de la mina Wenceslao durante la Segunda Guerra Mundial. No sabemos con precisión qué fue, pero parece haber sido un proyecto de investigación al que se le dio una prioridad muy alta. ¿Era esto típico de otras partes de Project Reise? ¿Todo este proyecto de construcción fue realmente pensado como una base segura para la investigación nazi secreta de alto nivel? La participación de Hans Kammler y el conocimiento de esta investigación le dieron algo que pudiera usar para negociar con los aliados al final de la guerra,